Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 3 de octubre de 2014. Expediente 2322-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Cajamarca Siempre Verde respecto al proceso electoral municipal distrital de Huamal. Por la organización política Cajamarca Siempre Verde concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. El señor Amado Walter Chávez no ha acreditado abogado. Letrado Díaz Palacios tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente y señores magistrados. Tengan ustedes muy buenos días. Mejor fin de semana de cara al proceso eleccionario del día domingo 5 de octubre del presente año. Gracias. Este procedimiento, señor presidente y señores magistrados, se inició como un procedimiento de tacha, no de exclusión. Se trata de mi patrocinado, el candidato para el distrito de Huaval, provincia de Jaén, región Cajamarca, ciudadano Benito Walter Terrones Sánchez, quien postula por la organización política Cajamarca Siempre Verde. Él ha sido excluido finalmente mediante resolución 2657 de su fecha 12 de septiembre, en virtud de que supuestamente tendría una condena vigente a la fecha, más vigente a la fecha el 7 de julio, situación que no se ajusta a la realidad conforme a la explicación que voy a detallar rápidamente, dado la recargada labor del Jurado Nacional de Elecciones. Mi patrocinado, señor presidente y señores magistrados, fue condenado por la Sala Penal Liquidadora de Jaén, región Cajamarca, con fecha 13 de agosto del año 2013, del año pasado, a 3 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 1 año e inhabilitación por el mismo periodo de prueba, solo para ejercer función o cargo público, así como para ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, comercio o licitaciones convocadas por el Estado, que no tiene nada que ver con postular, con ser candidato en estas elecciones. A la fecha, al día de hoy, mi patrocinado, porque él interpuso un recurso de nulidad contra dicha decisión emitida por la Sala Penal Liquidadora de Jaén. Este procedimiento, señor presidente y señor magistrado, se inició con el código, o se ha tramitado con el Código de Procedimientos Penales, el antiguo. La Secretaría General, por orden de vuestra presidencia, ofició a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, y tal es así que mediante oficio 794, emitido por la Secretaría de la Sala Penal Transitoria, da cuenta al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que mi patrocinado, o mejor dicho, la sentencia ha sido declarada no haber nulidad. Sin embargo, a la fecha mi patrocinado no tiene a la mano, no ha sido debidamente notificado para que surta efectos legales el acto de procesal de notificación de dicha sentencia. Mi patrocinado tiene, señor presidente y señores magistrados, una sentencia no pronunciada. El maestro universitario doctor Rodríguez Vélez, aquí dignamente que integra el colegiado, en la resolución 2485-2014, recaído en el expediente 2661 del caso de la Brea Talara Piura, ha realizado una eficiente explicación de lo que significa la aplicación del artículo 61, 67 o 69, según sea el caso. En el caso de mi patrocinado, señor presidente y señores magistrados, no está inmerso, no está incurso en lo que se refiere a un pedido de rehabilitación. ¿Por qué? Porque él tiene una pena suspendida, es decir, está sujeto solamente a reglas de conducta del 13 de agosto del año 2013 al 13 de septiembre último. Es decir, en la explicación que realiza muy oportunamente el digno magistrado, hace una diferenciación entre lo que se refiere a una pena suspendida, o mejor dicho, no pronunciada, y a una pena con pena privativa de libertad, que sí recurren obligatoriamente al trámite seguido en lo que se refiere al artículo 69 del propio Código Penal.
Señor presidente, señores magistrados, mi patrocinado, en un acto de transparencia, para mejor ilustración, en su hoja de vida, ha consignado que efectivamente ha tenido este proceso penal. Lo consideró así. Cuenta con sentencias, sí, o con proceso penal, seguido por la Sala Penal Liquidadora de la Sala Superior de Jaén. Estado en apelación. ¿Por qué? Porque había planteado el recurso de nulidad. Yo creo que este caso, señor presidente y señores magistrados, amerita realmente que sea debidamente analizado, porque si jugamos a los tiempos, mi patrocinado en realidad estaría hábil, más aún si la propia sentencia no le impide en ninguna de las formas el ejercer sus derechos políticos. Además, mi patrocinado, conforme a su constancia o certificados de antecedentes penales que hemos tramitado con fecha 22 de septiembre último, Culmine su informe. establece y registra que no tiene antecedentes penales, no cuenta con antecedentes penales. Y para terminar, señor presidente, hago referencia al expediente 7247 recaído en el caso del exalcalde del distrito de Villa El Salvador, donde el propio Tribunal Constitucional estableció de que al 25 de agosto del año 2010, dicho ciudadano ya se encontraba hábil para poder ejercer sus derechos políticos. Es decir, en dicha oportunidad, el cierre de inscripción de candidatos ocurrió el domingo 3 de octubre. Para esta oportunidad es el domingo 5 de octubre, que es el primer domingo que establece la ley de elecciones municipales. Considerando que mi patrocinado no se encuentra en curso en el artículo 33 ni en de la Constitución Política, ni en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones, es decir, no tiene suspendido su ciudadanía. Culmine su informe. Esta defensa solicita que se declare fundado el presente recurso extraordinario y se rehabilite a mi patrocinado como candidato para el distrito de Huabal. Señor abogado, dice usted que tiene información de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que ha resuelto no haber nulidad, ¿no? Es un oficio Pero cursado ¿Qué fecha tiene la ejecutoria? No precisan, dicen, habiéndose declarado nulidad en la sentencia, lo que se Pero usted estará enterado como abogado o debe estar enterado cuál fue la fecha de la vista del recurso de nulidad. Recurso de nulidad, estamos hablando, ¿no? Sí, exactamente. Fue un proceso penal ordinario con el viejo código. Con el código, exacto, con el viejo código. Proceso penal ordinario. Ordinario, exactamente. Juicio oral, sentencia en primera instancia por la sala. Una sola sentencia. Recurso de nulidad. Y recurso de nulidad, efectivamente, exactamente. Dice que están corriendo firmas, así detallan en el oficio. Y mi patrocinado no ha sido notificado a la fecha con ninguna ¿Y por qué delito es? Malversación de fondos. ¿En agravio de qué? En agravio del Estado, de la municipalidad, él ejerció el cargo de la misma municipalidad. De tesorero, sí. Es bueno saber eso. Así Correcto. es. Pregunta, Consta en señor. el expediente. Pregunte, señor. Al voto. Gracias. Expediente 2987-2014, recurso extraordinario interpuesto por el partido político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de Chambara. Por el partido político Fuerza Popular concurre el abogado Luis Alberto Mejía Leca. Letrado Mejía Leca, lo escuchamos. Señor presidente, muy buenos días, dignos magistrados, que tengan un buen fin de semana. Vengo en esta oportunidad a hacer la defensa de un candidato que de alguna forma ha sido excluido por el Jurado Electoral Especial de Concepción y ha sido confirmado por su majestad, señor presidente. Señor presidente, nosotros venimos a cuestionar la resolución 2847 respecto a los fundamentos 8 y 9, en el sentido de que se evidencia una indebida motivación o motivación aparente, pues en los fundamentos 8 y 9 se señala que no resultan parables los argumentos presentados en lo que señalamos que la información consignada en la hoja de vida que presentó el candidato a la oposición política resulta de un error material producto de que el procedimiento técnico ingresó o digitó mal la información, señor presidente. Además, esta resolución que dice, ¿no?, que la organización tuvo la oportunidad para hacer las anotaciones marginales correspondientes. Al respecto, quiero precisar que en estos plazos que son tan preclusivos, el tiempo de alguna forma nos queda muy corto, señor presidente, y claro, hemos tenido una falta de diligencia nosotros, pero esa falta de diligencia no se le puede atribuir al candidato que consignó una información errada, señor presidente. Señor presidente, el tema, para sintetizar, ¿en qué se resume?
en que en la hoja de vida ingresada en el sistema del PKOE, al señor candidato que está aquí presente, se le consignó que tenía estudios técnicos, pero esa información, de alguna forma, esa información es errada, señor presidente. ¿Por qué? Porque ahí se señala, por ejemplo, el lugar del centro de estudios, dice Teodoro Peñalosa, pero el lugar, el instituto, se denomina Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñalosa. Otra inconsistencia que existe es el lugar. El lugar señala Perú, Junín, Concepción, Chambará. Señor presidente, en Chambará no existe ese instituto ni un anexo. Lo correcto debió ser Perú, Junín, Concepción, Chupaca, señor presidente. Y el último inconsistencia que existe es el periodo. Ahí en la declaración jurada se consigna como un periodo que se inició y terminó en el año 2007, cuando todos sabemos que los institutos técnicos, los estudios son de 3 años, señor presidente. Finalmente, señor presidente, es importante señalar el informe 078 emitido por el Jurado Electoral Especial de Concepción, el que dio inicio a este proceso, que dice en su parte, en sus conclusiones, punto 4.3, que se haga la correspondiente anotación marginal en la medida que esta es una información errónea, señor presidente. Finalmente, por estos considerandos, pido a su majestad, señor presidente, que se tome en cuenta lo resuelto en las resoluciones 2636, 692, 747 y 943 del año 2014. Y por ende se declare nula la resolución venida en grado, se revoque la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial y se reincorpore al candidato en esta contienda electoral y pueda participar ejerciendo su derecho que está regulado en el artículo 31 de la Constitución, señor presidente. ¿Primera vez que postula su patrocinado? Se está reeligiendo, señor presidente. Tercer periodo. Tercer periodo. Pero él ha sido alcalde anteriormente y está en un proceso de reelección. Ya. ¿Y en su hoja de vida anterior declaró lo mismo, igualito? Exacto. Ese fue el error, señor presidente, que el personero técnico tomó esa hoja de vida y no tomó la hoja de vida que el señor nos proporcionó y que corre en auto, señor presidente. Corre de folios 12 a 17 la hoja de vida que el señor presentó a la organización política. Ese fue el error, presidente, que cometió el personero técnico. Tomó esa hoja de vida y consignó esos datos cerrados, señor presidente. Bien, preguntas, señores. Al voto. Expediente 3142-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Acción Popular respecto al proceso electoral municipal provincial de Tocache. El Partido Político Acción Popular no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3139-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Acción Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de Machu Picchu. Por el Partido Político Acción Popular no se ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3143-2014, recurso de apelación interpuesto por la organización política Alianza Regional Independiente respecto al proceso electoral municipal distrital de Sunampe. La organización política apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3149-2014, recurso de apelación interpuesto por el señor Rafael Villanueva Reyes respecto al proceso electoral distrital de Chugay. El señor Rafael Villanueva Reyes no ha acreditado abogado. La organización política Súmate por una Nueva Libertad tampoco ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3144-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Fuerza Popular respecto al proceso electoral municipal distrital de San Bartolo. El Partido Político Fuerza Popular no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3154-2014, recurso de apelación interpuesto por el Movimiento Independiente Regional Unidos por Huancavelica respecto al proceso electoral municipal distrital de Cochacasa. El Movimiento Independiente Regional Unidos por Huancavelica no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 3155-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Alianza para el Progreso respecto al proceso electoral municipal distrital de Putinza. El partido político apelante no ha acreditado abogado. Al voto. Expediente 3173-2014, recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Alianza para el Progreso respecto al proceso electoral municipal distrital de Unión Agua Blanca. El partido político Alianza para el Progreso no ha acreditado abogado. Voto. Expediente 2870-2014, recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Independiente Trabajando para Todos respecto al proceso electoral municipal distrital de Marcas. Por el Movimiento Independiente Trabajando para Todos concurre el abogado Juan Julio Lagos Aedo.
Letrado Lagos Aedo, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente, dignos magistrados. Hemos venido a en esta reunión, estando ya 2 días de las elecciones, seguramente con mucho trabajo, presidente, y también nosotros ocupados. Presidente, el presente caso nos trata de una exclusión de mi patrocinado, candidato al distrito de Marcas, Sacobamba, Huancavelica, Plinio Ilich Pacheco Pedrosa. Presidente, la exclusión, ¿en qué basa la exclusión? La exclusión basa en su declaración jurada de hoja de vida en los grados y títulos. En el extremo, presidente, este recurso extraordinario, en el sentido de que en la anterior resolución, y la que estamos cuestionando, no se ha valorado, presidente, el tema en el bachillerato y los estudios no concluidos. Es decir, al momento de consignar la hoja de vida, presidente, el personero técnico ha incluido como bachiller, cosa que no debía haberlo hecho, no era necesario, siendo un candidato potencial, presidente, no era necesario ponerlo bachiller. Que la universidad ha informado, presidente, que tiene estudios superiores, sí ha informado, presidente, no concluidos, está demostrado que no ha concluido, presidente, pero no es bachiller. Esa palabra simplemente nos ha perjudicado terriblemente y ha perjudicado la carrera política de este potencial candidato en Marcas, Sacobamba, presidente, que ahora está pues excluido. Presidente, para concluir, finalmente, el error, presidente, el error de un tercero no es una declaración dolosa, presidente, es un error de tipeo, que simplemente, presidente, nos ha perjudicado. Por estas razones, presidente, hemos venido a pedirle formalmente, entre estas características que he planteado, hemos venido a pedirle, presidente, que revoque esa resolución y que permita, presidente, que mi patrocinado continúe en esta carrera electoral, presidente, a 2 días de estas elecciones. Doctor Lagos, ¿es el caso del candidato que declara ser bachiller y tiene 8 ciclos nada más? ¿Es Sí, el caso? sí, presidente, tiene 8 ciclos. ¿Qué estudió? Arquitectura, presidente. ¿Qué universidad? En Huancavelica, la Nacional Huancavelica. ¿Preguntas, señores? Bien. Al voto. Expediente 2896-2014. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Alianza Regional Independiente respecto al proceso electoral regional de Ica. Por la organización política Alianza Regional Independiente concurre el abogado Antonio Alfonso Peña Jumpa. Bien, letrado Peña Jumpa, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del jurado, ante todo, buenos días y agradeciéndole esta oportunidad para expresar algunas palabras en defensa de una organización política nueva que quiere hacerse presente en la región de Ica. El caso que convoca este pedido de la palabra tiene 2 puntos centrales de discusión. El primero de ellos está en referencia a la oportunidad de presentación de pruebas, de unas declaraciones de conciencia de pertenencia a una comunidad campesina en Ica. Esto significa la presentación de la cuota respectiva de pertenencia a una comunidad campesina. Y el segundo punto de discusión, señor presidente, es el referido a la situación propiamente de la naturaleza de la pertenencia de estos candidatos a la comunidad campesina o a otra organización campesina semejante. Sobre el primer punto, señor presidente, señores miembros del jurado, en realidad se trata de una antinomia jurídica de tipo material. Se discuten 2 principios. El principio de oportunidad de presentación de prueba no es siquiera el principio de prueba, sino de oportunidad de presentación de prueba. Y el otro principio es de participación política. Frente a los 2 principios es necesario ponderar. Señor presidente, quisiéramos pedirles en reconsideración que tenga en cuenta que el principio de participación política es un principio fundamental, al igual que el otro, pero este es prioritario. Se está privando de la posibilidad de participar en una contienda a estas personas. El segundo punto
está en referencia al tema de las comunidades campesinas en la región de Ica. Señor presidente, señores miembros del jurado, ustedes deben conocer qué cosa es la región de Ica, qué cosas son los Andes en el Perú, qué cosas son la Amazonía en nuestro país. Las comunidades campesinas tienen toda una historia terrible y maltratados desde el derecho y desde la política. Vaya al hecho. Estoy concluyendo, señor presidente. Vaya a los hechos para que nos ilustre. Estoy terminando, señor presidente, si me permite. Las comunidades campesinas en Ica prácticamente no existen. ¿Por qué no existen? Y se exige una cuota de participación. No existen por diversas razones que requieren un estudio más antropológico jurídico. Pero los candidatos a quienes en estos momentos estoy patrocinando han demostrado que han cumplido con la declaración de conciencia de una comunidad campesina en la región. El documento obra en autos, el documento acredita que ellos tienen la identidad y están cumpliendo con los requisitos y no se ha tenido en cuenta ello. Si entramos a discutir la referencia de una cooperativa que aparece en el caso, entonces tenemos que encontrar la razón de ser de la existencia de esa cooperativa. Esa cooperativa no ha sido siempre cooperativa, antes fue comunidad o probablemente parcialidad. Ese es un tema de discusión que va más allá de este expediente, señor presidente. Con mucho gusto yo puedo ofrecer lo que sé, lo poco que sé de comunidades para hacer una investigación sobre este punto en la región y tener más información para futuros casos que se presenten. Muchas gracias. Bien, preguntas, señores. Al voto. Expediente 3015-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano respecto al proceso electoral municipal distrital de Pampas Chico. Por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano concurre el abogado Edgar Jauregui Velázquez. Bien, señor letrado Jauregui Velázquez, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señor miembro jurado, muchísimas gracias. Al amparo de lo dispuesto en la resolución 306-2005, solicito el reexamen de la resolución 2886-2014 expedida el 29 de septiembre conforme a los hechos y fundamentos que paso a exponer. Mediante informe 92 y 93 que obran en autos, el área de fiscalización determina que existe información inconsistente con relación a la información cruzada remitida por las instituciones educativas en las declaraciones juradas de las hojas de vida de mi patrocinado, el candidato a la alcaldía, el señor Ibarra, Juan Ibarra Padilla, y del candidato a primer regidor, el señor Eulogio Juan de Dios Rivera. Referida específicamente en primera instancia a la educación primaria, ahí se falló con relación al periodo al que correspondía la educación, que sí correspondía en el Colegio Mayorazga, en el distrito de Pampas Chica, Recuayancash. Lo mismo sucedió también con el candidato al primer regidor. La deficiencia fue en la información consignada en cuanto a lo que correspondía a la educación secundaria. Se consignó de manera errada, realmente, craso error, haber estudiado en Ventanilla, Callao, cuando en esa época simplemente las condiciones económicas de los candidatos no le permitían ni siquiera trasladarse a la ciudad. Este hecho fue trasladado por parte del Jurado Electoral Especial de Recuay a la personalidad legal, en cual en su escrito de fecha 9 de septiembre ella refiere y reconoce que la consignación de esta información en relación a la educación secundaria es errada y por lo tanto solicita que se corresponda con la anotación marginal correspondiente. Efectuada la audiencia en fecha 17 de septiembre, el abogado de la defensa también refirió y, estando a la línea jurisprudencial de este Tribunal Supremo Electoral, solicitó la anotación marginal, tomando en cuenta que en los informes 92 y 93 al que he hecho referencia y obran en autos, no se indica que hay dolo. Solicitamos a través del recurso de apelación y de los alegatos que se presentaron en su momento en fecha 29, de que se tome en cuenta lo manifestado y lo declarado por la personalidad legal y las declaraciones juradas que se adjuntaron en esa fecha en los alegatos, en los informes correspondientes, de que se considere como un error, ya que en educación primaria, señor presidente, sí hubo un error en cuanto al periodo, pero sí está acreditado que estudió en el colegio, y en educación secundaria sí fue un caso de error haber consignado de parte de personero haber estudiado en Ventanilla, Callao. Por estos fundamentos y hechos solicito que se declare fundada recurso extraordinario. Es exclusión de oficio, ¿no?
Sí, señor presidente, exclusión de oficio. Preguntas, señores magistrados. Bien, queda el voto. Gracias. Señor presidente, no hay más causa que llamar. Bien, la audiencia pública ha terminado. Se levanta la sesión, puede retirarse, señores.